es lo más importante que está pasando en los mercados ya el cierre de la sesión americana hoy 9 de agosto. Mi nombre es Eduardo Chopin, acompáñame rápidamente a Gráfico que te voy a dar un par de herramientas sumamente necesarias para que mejores tu operativa y te voy a dar las claves más importantes que sucedieron el día de hoy. Así que acompáñame rápidamente a Gráfico. Lo primero que vemos es en el mundo cripto. Vamos a dividir este resumen en dos partes, el mundo cripto y después vamos al mercado tradicional. En el mercado cripto, como pueden ver, las únicas que están sobresaliendo con fortísimas subidas es TAO y SUI. Y si nos vamos a CoinMarketCap y la filtramos por criptos que han tenido la mayor subida en los últimos 7 días, de primera se encuentra SUI y en el puesto y de cuarta, de mayores subidas, está BitTensor. ¿Esto por qué está sucediendo? Porque Grayscale anunció que va a crear un fondo de BitTensor y de SUI en las próximas semanas, algo sumamente interesante. Ya nosotros estamos posicionados en TAO, en BitTensor, incluso lo hemos hablado en el canal de Telegram, el link está en la descripción. Y SUI es un proyecto que, si bien es muy interesante, ya lo hemos evaluado, no nos hemos posicionado, pero puede dar muy buenos puntos de entrada, porque a pesar de que haya subido fuertemente en este par de días, vienen de caídas muy fuertes. Si yo me voy a una temporalidad más grande, veo que claramente en el último mes ha tenido caídas muy fuertes e incluso si yo lo veo aún en una temporalidad más amplia, si yo me voy al Total 3, que es el market cap, excluyendo Bitcoin y Ethereum, vemos que yo en una temporalidad amplia, miren, estoy con caídas muy fuertes desde hace 3 meses, exactamente desde marzo. Miren, haciendo altos más bajos, claramente, y bajos más bajos. Fíjense que toda esta área, incluso después de esta caída brutal que tuvimos, que fue potenciada por varios motivos, entre eso está la subida de tasas de interés de Japón, que desencadenó una crisis de liquidación bárbara por el apalancamiento excesivo que estaban los fondos de inversiones con dinero prestado de Japón a tasa regalada, desencadenó una caída muy fuerte que no nada más arrastró el mundo de las criptos, sino arrastró el mercado tradicional, que lo vamos a ver en un momento. Pero bueno, ¿qué tenemos interesante acá? Que fíjense, si bien está teniendo un pequeño rebote, no nos podemos confiar y creemos que ya nos vamos a ir directamente a la luna. No podemos tener posibles retrocesos para liquidar esos long que están apresurados, que son los primeros que entran de forma muy acelerada, apalancados, creyendo que ya vamos a subir, y ahí buscamos posicionamiento. Lo ideal es no comprar velas verdes, sino esperar retrocesos, pullback, y de esa forma ir promediando precios. Podemos poner a la vista a SUI y a BitTensor. BitTensor ya nosotros hemos hecho un fuerte análisis y es un proyecto sumamente interesante. Tan interesante es que un fondo de los más conocidos como Grayscale va a crear va a crear una posibilidad dentro de su fondo de inversión de que grandes inversores inviertan en BitTensor. Así que es muy interesante lo que he estado. Eso en el mercado de las criptos es lo más relevante. Por otro lado, también tenemos, que lo tengo por acá, es que ya Ripple le ganó la famosa demanda, que han sido muchas, una tras otra, tras otra, tras otra, a la Reserva Federal, y aquí hay una entrevista que hablan con el abogado de Ripple donde explica cómo está la situación del caso. Así que muy, muy interesante para Ripple, incluso tuvo subidas muy fuertes en estos días. Yo, Ripple, honestamente, no es un proyecto que a mí particularmente no me gusta, me parece que es un dinosaurio muerto, que hay proyectos de menor capitalización que tienen un diferencial mucho más interesante que Ripple. Pero bueno, interesante y positivo para el mundo cripto. Otro dato muy importante que sucedió esta semana es nada más y nada menos que la legalización de la minería en Bitcoin. Si bien esto es algo que se estuvo hablando durante esta semana y la semana pasada, no se le dio tanta importancia porque lo de Japón opacó completamente a esto. Pero, señores, esto es un dato muy, muy importante, que un país que estaba opuesto al tema de la minería, que fue una de las causantes también de la caída del bull run pasado, ahora se está de nuevo regularizando y abriéndose para competir contra Estados Unidos, justamente opuesto a lo que quiere hacer Trump, que quiere legalizar. Entonces Rusia también lo legaliza para ver quién y medir fuerza de quién mina más. O sea, eso está hablando de que las grandes naciones, incluso de mente cerrada como lo es Rusia, están dándole y regularizando el tema cripto. Así que es muy interesante para el ecosistema cripto. Así que esos son los datos realmente más relevantes. El ETF tenemos todavía, el de Ethereum sigue un poco lento. ¿Algo de qué preocuparnos? No, fíjense que el único fondo que está vendiendo es Grayscale. ¿Por qué? Porque tiene una tasa de transacción extremadamente alta. Y hay otros fondos como el de BlackRock que ha estado comprando. Por supuesto, entendiendo que estas días han sido de altísima volatilidad, que incluso han tenido que salir fuertes ventas de la renta variable tradicional. Empresas muy famosas han caído muy, muy fuerte. Así que realmente las criptos lo están haciendo muy bien para el caos mundial que hay con respecto a las liquidaciones que hubieran por parte de Japón. Fíjense, por otro lado, el de Bitcoin, el ETF de Bitcoin, está retomando compras importantes. Ayer cerró con $194 millones en positivo. Y el único fondo que vendió fue el de Grayscale. Fíjense que tiene una tasa
por transacción es mucho más alta. Cuando el flow fit por transacciones promedia los 0.20, Grayscale promedia el 1.5. O sea, lo que están haciendo acá es un pase de mano. Están vendiendo acá los inversores y están comprando en otros fondos con tasas más bajas por transacción. Aparte que muchas de estas ventas que hubieron fueron ventas forzadas por la cantidad de liquidaciones que hubieron, que no de cripto, sino del mundo tradicional y de cripto, por supuesto, que tuvieron que obligar a los fondos a vender para poder cubrir posiciones. Fue la caída más grande de Japón desde 1987. O sea, realmente es muy, muy impresionante lo que sucedió. Y vemos que, por ejemplo, fondos como estos, si nos vamos a Bitcoin, fondos como el de Grayscale no ha vendido, perdón, como el BlackRock no ha vendido nada de Bitcoin. Todo lo contrario, en esta semana y la semana pasada se han registrado las mayores compras por parte de las ballenas. O sea, todo esto, miedo y pánico, señores, en este macro que está dominado por la impresión de dinero, se compra. Nosotros compramos velas rojas en lugares estratégicos y de proyectos estratégicos. Así que no te dejes llevar y nublar por esas malas noticias que lo que están causando es justamente que pase el dinero de los que tienen miedo a los que están más informados, y por eso hay un pase de mano de dinero, liquidaciones cuando otros están comprando. Así que nosotros tenemos que comportarnos de forma inteligente. Por eso tenemos que estar informados, utilizar las herramientas y ir leyendo y entendiendo los datos. ¿Qué estamos viendo hoy? El Dow Jones está cerrando casi el precio de apertura, 0.16%. O sea, hoy muy flojo estuvo el mercado. Yo estuve operando y realmente muy, muy lento. El Nasdaq 0.50, un poquito más fuerte, y el S&P 500 0.49% arriba. El que está cerrando negativo ya al cierre de la sesión es el Russell. Si nos vamos al S&P 500 y lo vemos una mirada general, fíjense que hay un poco de incertidumbre. Si nosotros ampliamos la temporalidad, vemos caídas muy fuertes en temporalidades de un mes, o sea, un mes contado completo. Miren, Nvidia cayendo un 17%, Microsoft, todas las tecnológicas caídas muy, muy fuertes. Por eso les digo, no está sucediendo en el mundo cripto, está sucediendo con empresas que son las dueñas del planeta, literal. Y si nos vamos al globo, al mapa mundi, donde vemos las caídas más fuertes, por supuesto, es en la zona de Asia, donde miren como Taiwán y Japón, caídas muy fuertes. Incluso una empresa como Toyota, que es líder en la producción de automóviles, cayendo un 17%. Eso es una real locura lo que está sucediendo. Fíjense que esto, dicen, ay, el mundo cripto es extremadamente delicado. Sí, pero no se dan cuenta que las empresas más poderosas del planeta se están caídas fortísimas. Así que eso para que nosotros separemos la mierda de la paja. Luego nos vamos al tema, bueno, esta es una herramienta que les quería presentar hoy, es que se llama Mataz, donde tienen la correlación si se dedican a operar pares de divisas, muy interesante. Hoy la estuve utilizando mucho, yo siempre la utilizo. Y con respecto a uno de los datos más importantes que tenemos que tener en cuenta es la probabilidad de la bajada de tasa de interés, que si bien está descontada en un 100%, es interesante que que hablaba de un descenso de tasa de interés mucho más fuerte, de 0,75 y hasta un punto de descenso de tasa de interés, de la tasa, perdón, ahora se está reduciendo. Fíjense que está en un 50-50%, o sea, está bajando el miedo que había durante el principio de la semana. Esto por un lado es bueno y por otro no. Esto hay que tomarlo con mucha pinza. Básicamente, el dato más relevante va a ser el 14 de agosto, perdón, el día miércoles, donde va a haber la tasa de interés. Este dato sí va a ser de altísima volatilidad, así que agéndatelo para que no te agarre de imprevisto y toma todas tus precauciones. Si tienes stock los muy pequeños, operas scalping, tienes una operación abierta a este horario, lo recomendable es que las gestiones, porque realmente este dato va a ser muy, muy relevante. ¿Cómo se va a leer este dato? Si la tasa de inflación anual está por debajo del 3%, va a ser muy positivo para la renta variable y va a ser presión de la bajada de tasa de interés. Si la tasa de interés sale por encima de este 3, va a ser muy caótico y posiblemente veamos caídas más fuertes en la renta variable y, por supuesto, arrastraría las cripto. Así que este dato es muy relevante. Si sale por debajo del 2.9, que es el que se espera, va a ser mucho más positivo para la renta variable. Así que esto está atento, porque es un dato muy, muy relevante que le tenemos que ir haciendo seguimiento y realmente este es el dato más fuerte de lo que queda de semana y principio de la semana que viene hasta que salga el dato el miércoles. Así que el mercado de repente esté un poco consolidando en estos días. Si te gustó este resumen, dale like, suscríbete y comparte el video. Recuerda unirte al grupo de Telegram donde operamos en vivo todos los días de la semana de 10:30 a 11:30, completamente en vivo, y analizamos las noticias y el mercado contigo. Así que saludo, que tengas un muy lindo fin de semana.